Paz de Cristo, hermanas. Bendecida mañana para cada una de ustedes. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios que nos concede conectarnos nuevamente esta mañana, hermanas. Bienvenidas cada una de las hermanas que estén en línea. Mientras esperamos unos segundos para que las hermanas se vayan conectando, le damos gracias a Dios por la vida, por la oportunidad que nos da de conectarnos nuevamente. Bienvenidas cada una de las hermanas que se conectan cada mañana en vivo, y también pues gracias a Dios por las hermanas que se conectan a lo largo del programa y a las que se conectan posteriormente. Estamos estrenando serie, hermanas. Hoy damos inicio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nuestra directora nos invitaba la semana pasada a anotarnos a participar con esta nueva serie? Aprovechando lo álgido de las festividades, vamos a decir entre comillas, que se realizan en esta temporada. Bueno, pues hablar un poco del tema de esta temporada y pues sobre nuestra postura o nuestra participación como cristianos sobre estos temas. Estamos estrenando serie. Esta nueva serie se llama Llamadas a andar en luz y no en tinieblas. Llamadas a andar en luz y no en tinieblas. Esa es la invitación que tenemos el día de hoy, a partir del día de hoy y durante esta nueva serie. Entonces ya sabe a qué me refiero. Entonces estamos en esta nueva serie que se llama Llamadas a andar en luz y no en tinieblas. Y este primer tema que vamos a compartir el día de hoy se llama inocencia o ignorancia. Inocencia o ignorancia es una pregunta. Y vamos a ver que pues mucha gente participa en estas pues no le quiero decir festividades, pero así se le conoce como festividades. Pero mucha gente participa e incluso a veces hasta en el mundo cristiano, ¿verdad? Se introducen estas prácticas, pero la pregunta es ¿por qué lo hará la gente que lo hace, ¿verdad? Si lo hace por inocencia o por ignorancia. Y bueno, mientras vamos viendo el desarrollo del tema, le voy a invitar a que hagamos una oración a nuestro Dios para darle gracias porque nos permite ya estar nuevamente conectadas en línea y a comenzar, ¿verdad? A dar inicio a nuestro tema, a desarrollarlo para aprovechar el tiempo, hermanas, porque luego se nos va el tiempo y de este tema no lo vamos a agotar el día de hoy. Como dije, es una serie y al ser una serie pues nos vamos a llevar varios días, así es que vamos a ver hoy como una introducción o algunos aspectos generales. Y vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, en esta mañana, Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, por el don de la vida. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Dios, porque tu mano de poder, tu mano de misericordia, Señor, ha sido con nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos concedes un nuevo día, un nuevo amanecer, Señor, una nueva oportunidad, Cristo. Gracias porque cada mañana derramas tu misericordia para nuestra vida y esta mañana no es la excepción, Señor. Si estamos con vida, con salud, Señor, es por ti, es por tu misericordia, es por tu gracia, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de buscarte, de estar en comunión contigo, Señor, y a cuentas contigo, Padre Celestial. Gracias por cada una de mis hermanas que ya están en línea, que ya están esperando, Señor Jesucristo, participar de este tema, de esta nueva serie que tú nos permites iniciar el día de hoy, Señor Jesucristo. Gracias por las hermanas que están ahí expectantes, esperando, Señor, el desarrollo del tema, por las que van a participar a lo largo de la semana, Señor, y de aquí en adelante. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, este programa y cada uno de los que se desarrollan, Padre Santo, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú hablándonos, que sea tu palabra, Señor, la que nos edifique, Señor, y la que nos abra los ojos y, Señor, quite de nosotros ese desconocimiento, esa ignorancia sobre el tema, Padre Santo, para que nosotros pues evitemos incurrir, Señor, en malas prácticas, Padre Celestial, y que tú nos ayudes
para que nosotras podamos comprender y también compartir, Señor, con aquellos que no te conocen, Señor, sobre estos temas, Padre Celestial. Gracias, Señor. Pedimos que tu presencia se quede con nosotros, que tú nos dirijas, Padre Santo, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, le decía que a veces, incluso en el mundo cristiano o en el área de nosotros cristiana, pues entran estos temas, a veces se ponen a debate o si no se ponen a debate, a veces hay gente que prefiere ignorar hablar o que se le hable de ciertos temas ¿por qué será? ¿Será por inocencia? ¿O se practicará por inocencia? ¿O será por ignorancia? Bueno, pues en esta temporada, hermanas, que estamos ahorita en esta estación del año llamado otoño, usted sabrá, desde el 21 de septiembre estamos ya en el otoño, esta época en que las hojas de los árboles se caen, es lo más representativo, es una temporada como de desprendimiento. Y entonces en esta temporada que vivimos ahorita, que es ya casi lo último del año, pues también estamos en un tiempo de conmoción, de expectación por festividades, entre comillas, la palabra festividades de estos días, muy conocidas, ¿verdad? Usted sale a algún mandado y si va al centro de la ciudad, en cualquier parte, pero por ejemplo en el centro, y ve usted las tiendas adornadas con fantasmas, con brujitas, con arañas, con personajes, ¿verdad? Disfraces de terror, etcétera. ¿Y qué representa eso, mis hermanas? ¿O por qué están esos adornos en las casas, ¿verdad? O en los negocios, si va a la tienda de la esquina, en todas partes están esos adornos. ¿Qué nos indica eso, hermanas? ¿Qué temporada es? ¿Qué temporada se está viviendo? ¿O qué festividades están por suceder? Bueno, pues las llamadas Halloween y lo que es el Día de Muertos, que el Día de Muertos pues se compone por dos partes o dos fases. Entonces, a modo de introducción, tengo unas preguntas por aquí que me gustaría hacerle y usted piense en la respuesta de estas preguntas. La pregunta número 1 es esta. ¿Es lícito para un cristiano participar o dejar que sus hijos participen en estas festividades? ¿Qué piensa, mi hermana? Usted que está ahí en línea, que está escuchando el programa, ¿qué piensa? ¿Será lícito, será permitido para nosotros los cristianos participar? ¿O será lícito que nosotros dejemos que nuestros hijos participen? En las escuelas se da mucho, sobre todo en las etapas iniciales, que ponen adornos, hacen altares, etcétera. Y pues luego a veces es un problema para las mamás, porque le digo que a veces no hayan si dejar o no que sus hijos participen, y a lo mejor no los quieren dejar participar, pero no saben muy bien, nada más sabemos que es malo, pero no sabemos más. Bueno, esa es la primera pregunta. Usted, hermana que está en línea, ¿qué piensa? ¿Será lícito o no? Y la segunda pregunta es esta. ¿Hasta dónde cree usted que estas prácticas influyan en la iniciación de nuestros hijos en cosas ocultas? ¿Será que eso influye o no influye en que nuestros hijos, si participan, sea como una iniciación o como una incitación a que ellos se adentren en cosas ocultas? Esas son las preguntas que le dejo para considerar o para reflexionar. Bueno, entonces a lo mejor es lícito, a lo mejor no es lícito, y debe haber una razón, ¿verdad? Un por qué. Lo mismo si creemos que influya. ¿Queremos que influya o no influya? Bueno, aquí nuestra hermana Yolanda nos dice que no es lícito, y en realidad no es lícito. Vamos a ver durante el desarrollo del tema por qué. ¿Por qué no es lícito o permitido? Y siempre nos vamos a remontar al inicio, al principio, al Génesis. Dice la palabra en el libro de Génesis que Dios hizo al hombre y lo hizo ¿cómo, hermanas? Lo hizo limpio, lo hizo puro, lo hizo semejante a él.
creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza, parecido a él. Lo hizo limpio, lo hizo puro, lo hizo sin pecado y lo puso en un lugar limpio. Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, parecido a él, y le dio, lo hizo semejante y le dio su bendición. Entonces el hombre, cuando Dios lo puso aquí en el mundo, el hombre estaba limpio, estaba puro, no había pecado. El hombre ahí solamente conocía el bien. Solamente conocía el bien. Y ahí en el Edén tenía todo lo que necesitaba, tenía suficiente trabajo porque tenía que podar los arbolitos, tenía que regarlos, tenía que ponerles, ¿verdad?, una varita cuando se están yendo chuecos para que se vayan derechitos, tenía que cosechar, labrar la tierra, pura cosa buena conocía ahí. Entonces, cuando Dios pone al hombre en el Edén o lo pone aquí en la tierra, lo hace limpio, lo hace puro, y ahí el hombre solamente conocía el bien, solamente, no había más. Pero, punto número 2, Dios da una orden precisa y clara al hombre. Dios hizo a su compañera, que fue Eva, porque lo vio muy solito y dijo, pues él también necesita una compañera, ¿verdad? Todos los animalitos ya Dios les había hecho su par, su pareja, hembra y macho, y el hombre estaba solo. Entonces Dios decide al hombre darle una compañera para que sea su ayuda, para que sea su compañera, para que lo acompañe, para que lo apoye y para que lo ayude. Y entonces hace una mujer y la pone ahí también en el huerto del Edén con Adán, y les da una orden clara, una orden precisa. Génesis 2:17, mi hermana. Aquí partimos de más profundo en este tema. Génesis 2:17. ¿Qué dice la palabra en Génesis 2:17? Bueno, pues Dios, es cuando sucede esto que le platico, que Dios les da una orden precisa y clara a Eva y a Adán, es decir, al hombre, a la humanidad. Les está dando una orden y les dice desde el 26, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo, naranjas, limas, peras, manzanas, todo lo que había en el huerto, de todo esto puedes comer. Versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La orden es clara, come de todo, aliméntate de todo, se te antoja todo, tú come de todo. Tienes mucha variedad, diferentes tipos de alimento, al menos en lo que es frutal. Aquí tienes infinidad, aquí hay vasto, aquí tienes mucho que comer, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal, fíjese por qué el Señor le dice claramente, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces aquí ya el hombre a partir de aquí el hombre comienza a ser, el hombre es consciente de que existe el bien y existe el mal. Porque Dios le está diciendo, este árbol es del conocimiento, y le menciona dos aspectos, conocimiento del bien y conocimiento del mal. Entonces eso, le digo que hasta ahí el hombre conocía solamente el bien. Aunque la maldad ya existía, el hombre solamente conocía el bien. Y Dios le dice, le da esta orden clara, para que sigas viviendo en armonía, en comunión conmigo, para que sigas viviendo en el bien, no comas de este árbol para que no mueras. La orden fue clara, desde ahí se supo que había una consecuencia, y que era, el día que de él comas vas a morir. Pero ¿sabe qué, mi hermana? El diablo, el enemigo, el Satanás, que es mentiroso, que es padre de mentira, es la palabra que cuando habla de lo suyo habla, ¿verdad? Porque es mentiroso, y no solamente es mentiroso, también es el padre de la mentira. Entonces él explota la curiosidad humana. Y pues conocemos la historia, ¿verdad? Le da unos picones de costilla a Eva, ¿verdad? Le dice, ¿cómo? ¿A poco nada más Dios quiere ser
Nada más él quiere conocer, tener conocimiento, él quiere ser el sabelotodo. Oye, tú también, coman, no van a morir. Da una contraorden el diablo y le dice, no van a morir. Total que explota la curiosidad humana, engaña a Eva, Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, y Eva no se conformó con conocer solamente el bien, siendo que ahí tenía todo lo necesario. No se conformó con conocer solamente el bien y quiso saber más, quiso conocer más. Bueno, ¿a qué sabrá este fruto? Bueno, aquí voy a conocer el bien y el mal, y qué habrá, y qué más habrá, ¿verdad? Pues qué necesidad había, ¿verdad? No había necesidad, pero pues el hombre, la humanidad tenemos esa debilidad y el Satanás supo explotar esa debilidad y entonces la incita a que desobedezca, y entonces ella quiso conocer más, quiso conocer el bien y el mal, quiso conocer lo oculto, lo que le estaba vedado, lo que no podía ya ver porque, insisto, solamente conocían el bien. Entonces el bien ya lo conocía y quiso saber sobre lo oculto, sobre lo prohibido, sobre lo vedado, y es como el pecado entra en el mundo, en la humanidad, y así se desencadena a nosotros, la raza humana, que pues esa tendencia a pecar o a hacer lo malo o a conocer cosas que luego no debemos entran en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros traemos la tendencia a hacer lo malo que en cierta época o etapa de nuestra vida se desarrolla, ¿verdad? Así se desencadena sobre los hombres la maldad, con la tendencia al mal y a pecar, a conocer sobre lo oculto, sobre lo prohibido, sobre lo invisible, porque ellos conocían, insisto, lo que veían, pero ellos quisieron conocer más. Digo ellos porque usted conoce la historia que Eva le compartió a Adán y Adán no dijo que no. Desde ahí ya el hombre no impuso su autoridad, ¿verdad?, como sacerdote, sino que quiso ser complaciente con su mujer, y entonces ya ambos cayeron en esto de querer conocer más allá, lo que al hombre no le era permitido conocer. Y no, mi hermana, porque Dios sea un ser egoísta que no quiera compartir, el conocimiento del oculto. No está vedado al hombre porque estemos sujetos a un ser supremo egoísta que no quiera compartir sus misterios, sino porque nuestro Dios sabe que hay otra fuente de conocimiento, no nada más la fuente que Dios da, que puede penetrar en nuestros canales de percepción, engañándonos y haciéndonos creer que estamos dentro de la ciencia perfecta, cuando en realidad es todo lo contrario. Hay dos fuentes de conocimiento. Entonces, estas festividades, entre comillas, que conocemos como el Halloween y el Día de Muertos, ¿por qué no está permitido que usted y yo, o bueno, qué hay usted y yo, que con referente a estas festividades, usted y yo, qué vamos a hacer, o cuál es nuestra postura frente a estas festividades? Bueno, quiero decirle que estas festividades ambas evocan lo oculto, y entonces ya nuestro Dios dijo, el día que de ese árbol comas vas a morir. Antes no conocías lo oculto, antes conocías solamente el bien, pero bueno, estas festividades sí evocan lo oculto. En nuestra época, mis hermanas, se cree, o aquí en nuestro contexto, en nuestro México y en gran parte de América Latina, se cree que el Halloween es una tradición importada que viene de los Estados Unidos, y que por eso se festeja mucho. Y sí es cierto que allá lo festejan mucho y es muy eufórico, y allá hasta las casas más humildes tienen unos grandes adornos, etcétera. Lo cierto es que el origen no viene de ahí, viene de más lejos, allá de Europa, de Asia Occidental, de por allá, muy lejos, de los celtas. Y yo creo en el transcurso de la semana o de la serie se va a hablar más sobre esto. Yo solamente quiero decirle que aquí en nuestro México se cree, o últimamente, los últimos años, se ha adoptado ese pensamiento de decir, no, es que Halloween es una fiesta importada. Nosotros tenemos nuestras propias raíces, nosotros tenemos nuestras propias tradiciones, y entonces se ha practicado más, insisto, los últimos años, porque siempre
bueno, desde que yo existo y tengo conciencia, ¿verdad? Se ha festejado ambas cosas, pero últimamente se festeja más el Día de Muertos por el argumento de que esas son tradiciones nuestras, que es cultura nuestra. Óigame, ahora le dicen cultura, ahora le llaman cultura a las cosas ocultas, a las tradiciones que evocan a los espíritus. Usted se habrá dado cuenta que desde la administración federal pasada no, ahí no se empezó a apoyar más, sino que desde ahí se empezaron a hacer en actos oficiales, protocolarios, que el Estado debe ser laico, se han estado practicando rituales que no son laicos, que son parte del ocultismo, caerían en este tema del día de hoy. Entonces se cree que por eso últimamente aquí en nuestro amado México se practica más pues los altares a los muertos y se ha desarrollado mucho esta costumbre, que luego estas costumbres, a veces hay cosas que se creen que son prácticas que se cree que son inofensivas. Por eso el tema del día de hoy es la pregunta, ¿inocencia o ignorancia? Porque luego a veces se realizan prácticas que dices tú, bueno, pues ¿cómo? Somos hermanos, somos cristianos, ¿por qué a veces se tienen ciertas prácticas como, sobre todo cuando la gente es nueva, mis hermanos? Ahora que estamos así más, que estamos sobre la idea, ¿verdad?, de que tenemos un cierto tiempo para invitar gente, traerla, que se bautice y que luego ellos mismos vayan y traigan más y les enseñan cuando ellos todavía no conocen o todavía no están a lo mejor muy maduros y no saben enseñar ya cuestiones o verdades profundas. Y luego este comentario se lo hago por lo siguiente: ¿habrá conocido usted alguna hermanita que traiga ahí en su billetera un billete de $1? Para la suerte, dicen por ahí. Son costumbres del mundo que aparentemente son inofensivas, pero que no lo son. ¿Por qué? Porque evocan o tienen que ver con el ocultismo. Costumbres como traer una patita de conejo a la suerte, y a veces es que la gente a lo mejor en ese momento no conoce o apenas están comenzando a venir al evangelio y no conoce ciertas cosas, y a lo mejor ahí sí lo hace por inocencia o por ignorancia, más bien, no tanto por inocencia sino por ignorancia, porque desconoce. Ignorancia o ser ignorante no es un insulto, es ignorancia, es desconocer sobre cierto tema. Y yo pienso que soy muy ignorante porque hay muchas cosas o temas que yo desconozco, pero hay otros que sí conocemos, y por eso es importante el ir conociendo nosotros y también ir enseñando a los nuevos, pero también a la gente que viene a conocer de las cosas de Dios. Cuando vienen los nuevos cristianos, pues también aprovechar épocas como esta. Yo la verdad felicito a nuestra hermana Yolanda por haber elegido este tema, porque pues son temas que nosotros tenemos que hablar desde nuestra postura como creyentes, como evangélicos, como hijos de Dios. Entonces el mundo, mis hermanas, practica estas fiestas, entre comillas, porque se cree que es cultura, se cree que es por inocencia. Se dice, ay, que los niños vayan y que pidan dulces, y que el dulce o travesura y esas cosas no son algo simple. Vienen de un contexto, tienen raíces profundas donde espíritus malos eran usados para hacer el mal, ¿verdad? Allá en el origen, insisto, no me voy a meter mucho tanto en el origen y en los celtas y todo esto, porque yo pienso que el día de mañana pasado vamos a hablar, o se va a estar hablando, vamos a tener una serie. Este es nada más el inicio, porque es toda una serie sobre este tema. Entonces, la raíz, el principio del Halloween no es algo inocente y no es algo sano. Las prácticas eran hacer mal, ofrecerle a eso del dulce travesura, es, digamos que está suavizado, es una no recuerdo cómo se llama el término, pero es como cuando se suaviza algo que se quiere decir.
A lo mejor la hermana Edith me puede ayudar con el tema, con el término, pero bueno, es cuando quieres ir a decir algo grande o fuerte, pero lo suavizas. Pero bueno, eso, lo del dulce o travesura les decía porque es como como haber suavizado lo que hacían aquellos sacerdotes celtas, aquellos celtas y aquellas personas que practicaban el ocultismo, que era ofrecerle a Satanás las almas de las personas. El principio los antiguos celtas eran los pobladores de Europa oriental, occidental y parte de Asia Menor. Entre ellos habitaban los druidas, sacerdotes paganos adoradores de inducirse en otro individuo a abandonar el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, por eso le digo que son cosas profundas. Eufemismo, sí. Gracias, hermana Egla. Es cuando se suaviza, ¿verdad? Como le voy a decir, no quiero decir porque no lo acostumbro, pero hay gente, ¿verdad?, que usa este término. Por única vez lo voy a decir, pero dicen, por ejemplo, ay, no manches, ¿verdad? ¿Has escuchado esta frase? Y a veces se piensa que nada más entre la muchachada, entre la juventud. No, escucha usted gente adulta así como yo, grande, que usan ese término. En realidad no quieren decir eso, ¿verdad? Es una forma de suavizar, es el eufemismo, gracias. Es una forma de suavizar decir otras palabrotas, pero como quieran no son suaves. O sea, el principio, lo que quisiste decir era lo otro, pero lo suavizaste diciéndolo de otra forma. Entonces eso es el Halloween, son las prácticas satánicas paganas de esos sacerdotes que ofrecían las almas a sus dioses. Entonces eso el 31 de octubre el alma volvía, porque había muerte de por medio, hermanas. El 31 de octubre el alma volvía al hogar en el que había habitado sobre la tierra a pedir comida a sus moradores, quienes estaban obligados a hacer provisión para ella, porque si no, le hacían travesuras, maldades. Por eso el dulce o travesura. Entonces, estamos hablando de muerte, estamos hablando de almas que supuestamente regresaban y que obligaban al individuo donde antes vivió a darle algo, porque si no los iban a afectar. Esto tenía un significado muy siniestro, porque al volver los espíritus de los muertos se hacían acompañar de brujas y de gatos negros, los cuales se ahuyentaban por medio de fogatas diseminadas en el camino. Por eso le digo que el tema es muy profundo. Yo nada más lo que le quiero decir el día de hoy es que quien lo hace, por eso el tema es inocencia o ignorancia, y habrá quien prefiera no saber para decir, no, yo no me meto, yo prefiero no saber para no tener la responsabilidad luego de enseñar o no tengo los argumentos o qué decirle a mis hijos, por qué no lo debo de dejar participar. No, hay que conocer y hay que saber que esto, mis hermanas, la maldad, volviendo al tema inicial, la maldad siempre ha existido. No la conocía el hombre. Ya hubo un ser antes que conocía el bien, pero que se rebeló contra nuestro Dios y practicó un acto de rebeldía. Y la rebeldía es parte de la maldad, ¿está usted de acuerdo? La rebeldía no pertenece a lo bueno, pertenece a lo malo. Entonces ese ser fue lanzado de la presencia de nuestro Dios, y ¿qué hizo? Vino a la tierra y la desordenó en su acto de rebeldía. Entonces el mal ya existía, pero el hombre no lo conocía. El hombre no conocía el mal. El hombre, cuando Dios lo creó para que conociera lo bueno. El hombre conocía lo bueno. Sí, el mundo espiritual sí existe. No vamos a decir que no. Sí existe el mundo espiritual. Sí existen dos fuentes de conocer el mundo espiritual. Pero estas festividades pertenecen al lado incorrecto. Al lado por el que Dios no quiere que nosotros
nos metamos en eso porque somos seres finitos, somos seres que a veces no pueden discernir, ¿verdad? Por eso tenemos, Dios nos ha dado, en el área espiritual que usted y yo podemos conocer es, mire, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y la palabra está viva, entonces cobra vida en nosotros. Esa palabra, cuando nosotros comienza a hacer efecto en nosotros, desde que nosotros la comenzamos a oír, porque la fe, dice la palabra, viene por el oír la palabra de Dios. Entonces esa palabra viva ya está haciendo efecto en la persona, cuando la persona empieza a generar fe y está enferma y nosotros le decimos, Dios tiene poder. Mira, aquí la palabra dice, ¿verdad?, que el Señor sana, que Él es nuestro sanador, que Él ya pagó por nuestras enfermedades en el Calvario. Y Jehová Rafa, ¿verdad? Le hablamos mucho del área de sanidad, y entonces la persona empieza a generar fe, porque la palabra está viva y está produciendo fe en él. Y luego le decimos que el pecado separa al hombre de Dios, que somos pecadores, y entonces la persona comienza a sentir esa contrición por haber ofendido a Dios y se empieza a arrepentir. Es decir, la palabra viva está haciendo efecto en el ser, y entonces se va desarrollando, ¿verdad? Y entonces el espíritu de nosotros, que San Pablo, antes de venir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados porque no conocíamos a Dios. Nuestro espíritu, la persona física vivía, pero nuestro espíritu no tenía una comunión con Dios. Y entonces lo que quiero decirle o mostrarle con todo esto es dónde comienza el área de conocer lo invisible o el área espiritual. Y es cuando la palabra de Dios empieza a obrar en nosotros y empieza a darnos vida y a crear fe en nosotros, y luego comenzamos a nuestro caminar con Cristo, y luego habrá quien Dios le dé ciertos, ya se habló también en una serie sobre los dones que Dios da, ¿verdad?, a los hombres. Y entonces habrá quien, todos podemos tener acceso al mundo espiritual, pero el lado correcto es por el lado de nuestro Dios. Pero hay personas, usted sabe, que Dios les da el don del discernimiento, el don del conocimiento. Entonces, no es porque Dios sea un ser egoísta que no quiere que nosotros conozcamos sobre el mundo espiritual o que no quiera compartirnos sus misterios. Eso no es, sino que Dios sabe que nosotros, los humanos, pues somos débiles, ¿verdad? Y sabe que hay otra fuente para conocer esos aspectos, y que nosotros podemos ser engañados y puede el enemigo hacernos creer que estamos en lo correcto cuando no lo estamos. Y como muestra le decía eso de que la gente tiene prácticas como la de traer el dólar en la bolsa, la de la patita de conejo, de barrerse con un huevo cuando se siente alguien mal, ¿verdad? Piensan que es como algo normal o que es algo inofensivo cuando no lo es. Eso son principios de entrar en el mundo espiritual, son principios de entrar en el ocultismo, de entrar en esa área que a nosotros no nos compete. Como barrer a la gente con un huevo, barrerlo con hierbas, como leer la mano, como el café, como la ouija, que parecen juegos, dicen, y la gente le llama que es un juego, ¿verdad? Y no son juegos, son peligros. Cuando se comienza a hacer estas prácticas, la gente que está practicando eso está en un peligro, está exponiendo su alma. Muy bien, entonces las costumbres paganas fueron prohibidas por Dios a su pueblo y también a nosotros. Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio 18 del 10 al 2, cuando Dios le dice al pueblo de Israel: no quiero ver en ti, o que no sea hallado en ti, quien practique, quien haga pasar a sus hijos por el fuego, ¿verdad? Que no sea hallado en ti el sortílego, el hechicero, y todas esas prácticas que le estaba ahorita mencionando, la lectura de manos, la lectura del café, la barrida con el huevo y todo eso, pertenecen a el mundo espiritual, al ocultismo. Y Dios dice que no quiere que en su pueblo haya quien practique estas cosas, porque eso es abominación para Jehová. Dios lo aborrece. Dios no puede aceptar que haya quien
realice estas cosas. ¿Por qué? Por la misma protección que le digo que nuestro Dios nos da a nosotros. Y luego, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto, mis hermanas? Bueno, versículo base de este estudio del día de hoy. Dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas, ocultas, vedadas, ¿a quién pertenecen? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros. ¿Dónde están las reveladas? Aquí. Él nos dejó ya un manual de vida. Estas cosas reveladas son para mí. Diga, lo revelado es para mí. Pero no solo para mí, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, es decir, para nuestros descendientes. Yo se las voy a enseñar a mi hijo y mi hijo las va a hacer suyas y mi hijo se las va a enseñar mi hijo las va a hacer suyas y después mi hijo que va a decir, estas cosas son para mí y para mis hijos, y él se las va a enseñar a sus hijos, es decir, a mis nietos, ¿no? Y luego los nietos que van a decir, estas palabras son para mí y yo las voy a practicar y se las voy a enseñar a mis hijos. Quiero decir que es para nosotros y para nuestros descendientes. ¿Para cuándo? Para siempre. Ve que iba la cadena. Mi abuela le enseñó a mi mamá, o los padres a mi mamá, que en el caso de mis padres maternos fue diferente, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es de que la fe llegó así. O así debe de ser. El diseño por Dios es ese, que los padres le enseñan a los hijos a los nietos a los bisnietos, y así se va a ir la cadena del conocimiento de la verdad. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. ¿Y para quién? Para nuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre, porque mis hijos, ya acabo de decir, se va a ir en cadena, ellos a la siguiente generación y a la que sigue y a la que sigue. Y luego hay un propósito en todo esto. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No nada más para que yo las conozca y ya. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, esas fuentes, nuestro Dios sí nos permite que conozcamos estas cosas que Él ya reveló, aquí están. Y luego Él nos las va a dar, Él ya no las reveló a nosotros. Está en que yo las escudriñe, las conozca, las analice, las practique y yo se las enseñé a mis hijos y mis hijos a sus hijos y así, así se va. Entonces esas cosas secretas le pertenecen a Jehová. Las reveladas nos pertenecen a nosotros. Pero no quiere decir que Dios nunca nos va a enseñar nada del mundo espiritual o de lo invisible. Sí hay, o Dios también, en Dios también está la fuente, pero esa palabra es la que va a producir en mí el efecto, la sensibilidad que yo tenga en mi espíritu, en la constante comunión que yo tenga con la palabra de Dios, es la que me va a ir haciendo conocer más y más y más. ¿Ha conocido usted varones, personas, no nada más varones, hijos de Dios, que tienen, por ejemplo, quien tiene el don de sanidad, o quien tiene el don de expulsar demonios, o también existe el don de las nuevas lenguas? ¿De dónde cree que sale todo eso? De la gente que ora nada más 10 minutos en la semana, que son repartidos esos 10 minutos en la hora de los alimentos. ¿Cree que quien tenga esos dones, que Dios se los dio, claro, pero que sean porque lee la Biblia una vez al mes? No, ¿verdad? Viene de gente que está más entregada, que busca más a Dios, que está más en comunicación con las palabras de esta ley, que está más en comunicación con las cosas reveladas, con las cosas secretas, con las cosas reveladas que Dios ya nos dio. Y luego Dios mismo les va dando más de su secreto y más y más. ¿Por qué? Porque la comunión con esto es la que nos va a dar, o la que va a producir esa sensibilidad espiritual para que luego Dios diga, mira, esta hija mía, yo le voy a dar que ella conozca, que ella más desarrolle sobre, por ejemplo, yo no sé si
Si usted recuerde que no hace mucho, hace unos poquitos años atrás, el ministerio de la mujer creció mucho, digámoslo así. Hermanas, ¿verdad? Que Dios las usaba con palabra rema. Todavía se da, pero como que hubo una temporadita en la que se daba más de que el don de la revelación y de la profecía, no nada más a través de los siervos. Generalmente ha sido a través del varón porque el hombre es el que lleva el ministerio oficial. Pero ahora que se dio más apertura al ministerio laico, que también que ahí participamos todos, también la mujer, también pueden participar los jóvenes, etcétera, niños. Entonces se daba esto de que, se ha dado esto de que, bueno, Dios use más también a la mujer en la revelación, en la profecía, en los diversos géneros de lenguas, etcétera. No me estoy saliendo del tema, es parte de lo mismo porque estamos hablando de lo invisible. Entonces, estas festividades, entre comillas, pertenecen al mundo invisible, al mundo espiritual. Entonces, por eso nosotros necesitamos conocer sobre el mundo espiritual, qué hay con él, existe, no existe, si existe. ¿Cuál es la fuente correcta de saber? Bueno, la fuente es lo que Dios me permita conocer en su palabra, para que yo pueda a su vez tener conocimiento y enseñarle a mis generaciones, ¿sí? Nuestro Dios es el que va a darnos esa sensibilidad y es participar en esa área, pero eso va a resultar de la comunión que yo tenga con la palabra de mi Dios. Entonces, le decía que esto del mundo oculto y el espiritual y todo eso aquí en nuestro México últimamente se ha visto como parte de la cultura y se le da mucha difusión al Día de Muertos, porque volviendo al tema, o sea, retomando esa área del tema, se dice, no, pues Halloween es una festividad importada, la que es nuestra es el Día de Muertos, y se hacen... Cuando yo estuve en la primaria, hermanas, la verdad, yo no recuerdo que se hayan hecho altares de muertos y que me hayan pedido que llevara algo para la ofrenda, como que eso es ya más reciente, pero ahora hasta es parte de la calificación. Decía una maestra, ahora una hermana que es maestra, decía, aquí es donde al gobierno se le olvida que la educación es laica, porque está metiendo o está imponiendo el espiritismo. Espero que no se oiga o que no se asuste, ¿verdad?, al escuchar esta palabra, pero ella decía, se está imponiendo el espiritismo, porque estás obligando a los niños a participar, porque los estás obligando a traer algo para la ofrenda del altar. Estás obligando a los maestros que son cristianos, a todos los maestros parejos, a que participen. Entonces estás imponiendo lo oculto, el espiritismo. Y entonces ella decía que ella lo que hace es que no va, ¿verdad? Ese día no va a la escuela, no le hace que le quiten puntos. También a los alumnos les quitan puntos. No le hace que le quiten puntos, no le hace que eso afecte a su currículum. Pues no va, ¿verdad? Porque pues es su derecho, ¿verdad?, de no participar. Habrá quien reclame su derecho a participar, y ella decía, bueno, pues es mi derecho a no participar, pues simple y sencillamente no voy. Pero bueno, lo malo aquí es cuando se les obliga, ¿verdad?, también a... Los mismos maestros son los que deben de organizar y cuánta cosa hay. Entonces, la información que quiero darle el día de hoy es que las festividades de Halloween y Día de Muertos tienen que ver con el área espiritual, con el área vedada, con el área que no le estaba permitida al hombre conocer, que el hombre nada más conocía lo bueno, pero la curiosidad, así como el Satanás engañó a Eva y le explotó la curiosidad, le picó las costillas para que quisiera conocer más. Luego así se da mucho, ¿verdad?, que quien empieza a jugar la tabla esa ouija, o quien empieza a ver, vamos a con la señora que nos lea la mano o así, a veces lo hacen por curiosidad, pero el enemigo agarra o explota esa curiosidad que luego va envolviendo a la gente, y la gente se va metiendo más y más, ¿verdad? El Satanás es astuto y sutilmente va haciendo que la gente caiga, que la gente, si es padre de mentira, imagínese, tiene miles de años de ser mentiroso, de ser padre de mentira, y luego nosotros los humanos de que si no estamos bien convencidos, o sea, aunque estemos convencidos, hermanas, con tristeza le digo, hemos visto que gente, aunque sepa bien y esté bien convencida, llega un momento en que
por X, ¿verdad? A lo mejor por descuido o por lo que sea, sutilmente va cayendo en el engaño de Satanás y empiezan a, pues, a vivir la fe a su manera o a alejarse del propósito de Dios. Pero lo que le quiero decir es de que estas festividades sí pertenecen al mundo oculto, no son permitidas por nosotros, o sea, no es permitido, nuestro Dios no nos permite a nosotros. Lea, por favor, le sugiero que lea Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, y hay muchos pasajes de la palabra que nos hablan a que nosotros evitemos el participar en estas cosas. Por ejemplo, Efesios 5:11, donde dice la palabra que no participemos de las obras de las tinieblas. Al contrario, dice reprendedlas. No participes de las obras infructuosas, mejor repréndelas. También dice 2 Corintios 6:14 que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Usted y yo, que hemos sido llamadas al camino de Dios, estamos en el camino de la luz. Debemos de ser luz, entonces no podemos hacer las prácticas que hace el mundo. Usted y yo debemos ser diferentes. En nosotros debe manifestarse la luz. Entonces no hay comunión entre la luz y las tinieblas. El yugo desigual, ¿verdad? Entonces no hay comunión. Entonces por eso usted y yo no debemos de participar, porque nosotros somos del reino de la luz. También dice la palabra en 1 de Pedro 2:9 que usted y yo somos real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de nuestro Dios. Nosotros vamos a anunciar, no vamos a anunciar que sí, que el brujito y que el fantasmita y que no pasa nada, que un simple dulce, hombre, que tiene de malo. Ese es el engaño de Satanás, esa es la sutileza que Satanás usa para meterle a los padres principalmente, para que les haga pensar, es una bolsa de dulces, ¿qué daño le puede hacer a mi hijo un dulce? Aparte de picarle los dientes y elevarle la glucosa, como que no se le hace muy grave a los padres y dicen, es un dulcito, es que conviva, o es que como si fuera algo muy inocente, ¿verdad? Pareciera que fuera algo inocente, pero no lo es. Entonces, usted y yo somos real sacerdocio, y entonces a nosotros nos toca anunciar las virtudes de Dios y que son contrarias a las obras de las tinieblas. Somos ya un real sacerdocio, somos de la realeza. Entonces, ¿cómo va a andar alguien de la realeza participando en cosas que no son correctas ante nuestro Dios? Dice también Colosenses 1:13 que nuestro Dios, el Padre, está hablando del Padre, dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya nos sacó nuestro Dios del mundo de maldad, ya nos sacó del mundo de la perdición, ya nos sacó del mundo de las tinieblas, y Él ya nos sacó de allá y nos llevó ¿a dónde? Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nosotros estamos en el reino de la luz, estamos en el reino de Dios, estamos en el reino celestial, ya no tenemos nada que hacer allá. Y también dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Usted que tiene a su hijo ahorita pequeño, por eso es importante que, miren, les voy a decir algo personal. A mí, en la vida jamás me ha llamado la atención traer hijos a este mundo. ¿Por qué? No es por miedo, yo sé lo que soy una persona decidida. Cuando tengo la intención de hacer algo o cuando me propongo algo, me esfuerzo en cumplirlo. Entonces, pero a mí nunca me llamó la atención eso. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido consciente de la grande responsabilidad que hay. No quiere decir que no se pueda, sí se pueda, pues tengo la prueba en la casa, sí se puede. Pero de que es mucho esfuerzo, o sea, es trabajo y es esfuerzo ser padre, sí. Pero más que eso es una responsabilidad. No nada más la responsabilidad de darle de comer y te vas y trabajas 12 horas o turnos triples y ya le das de comer. Pero no nada más es eso, lo principal es la formación. Lo principal es lo que va a hacer esa criatura de grande. ¿De dónde viene? De lo que aprendió, del ejemplo, no del rollo que le aventó su papá y su mamá.
discúlpeme por la forma coloquial de decirlo, pero a lo que quiero, porque quiero que quede bien claro que no van a ser las palabras o los bibliazos que yo le dé a mi hijo, un texto y otro texto y otro texto. No va a ser eso, va a ser el ejemplo que yo le dé. Esa es la responsabilidad. Entonces, en la palabra dice que lo instruyamos desde chico. Ok, yo entiendo que habrá padres que cuando conocen la verdad, cuando conocen el evangelio, ya traen a sus hijos, a lo mejor no son bebés, ya están más grandecitos. Bueno, desde que usted conoce la verdad, desde que conocemos la verdad, desde ahí tenemos la responsabilidad de transmitírsela a nuestros descendientes para que ellos a su vez puedan conocer esta verdad, puedan ser libres de las consecuencias que hay en el mundo de ser hijo del mundo, de ser de no ser hijo de Dios, vaya, de practicar las cosas malas. Entonces las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para usted y para nosotros. También ya Dios nos ha revelado aquí en su palabra, está revelado que no se haya. Le voy a leer la de Deuteronomio, aunque hay más pasajes, quiero leer únicamente el de Deuteronomio para que entendamos por qué nos referimos a que estas festividades pertenecen a lo oculto o al mundo oculto, al ocultismo o al... Sí, así se lo voy a decir para no revolver mucho. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. No sea hallado en ti. Se llama el pasaje amonestación contra costumbres paganas. Nuestro Dios quería que siempre ha querido que su pueblo, sus hijos, se distingan, que no sean como los paganos. Amonestación contra costumbres paganos. Y dice Dios a su pueblo Israel, que ahora Israel somos usted y yo, el Israel de la fe. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Estas son prácticas que practicaban las naciones paganas que no servían a Jehová. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y hay consecuencias, aparte de ser abominación, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Jehová no quiere que tú seas así porque no quiere echarte. Él echa fuera a los que practican esto. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto, es decir, tú vas a ser excelente, vas a hacerlo, las cosas que los deberes cristianos, vas a ser excelente, no vas a ser el que tiene fama de llegar siempre tarde a la escuela dominical o al culto, que llega a media hora después. No, excelente, tú te vas a esforzar en llegar a tiempo, te vas a esforzar en cumplir tus responsabilidades de cristiano, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, es decir, porque estas naciones que vas a heredar a agorero y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, estas festividades, mis hermanas, pertenecen a esa área espiritual por todo lo que acabamos de leer, y por eso a nosotros no nos es lícito participar, porque mire, le voy a decir para cerrar, quiero decirle que hay un principio jurídico. Hay un principio jurídico que dice así. Dice, acá lo tengo. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Eso dice el mundo. Eso dice ¿cómo le dije? Es un principio jurídico. El mismo mundo, las leyes humanas dicen esto. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Bueno, el desconocimiento de la ley de Dios tampoco exime de su cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que informar para no incurrir en infracción de esas leyes. Entonces, si alguien practica esto, ahí le van unas preguntas ya para cerrar. Ahora sí es ya al final.
¿Qué le hace sentir esta información con relación a las fiestas de Halloween y Día de Muertos? ¿Qué le hace sentir? ¿Que es lo mismo, que no pasa nada o que qué? Estamos diciendo, esta información que hemos recibido es que estas festividades pertenecen al mundo, al ocultismo, y que esas cosas Jehová nuestro Dios dice que no se ha hallado en el pueblo de él quien practique tales cosas, porque eso Dios lo aborrece, porque es abominación para él. Entonces, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué propuestas pastorales sugiere para que los padres cristianos realicen con su familia? ¿Qué propuestas de pastoral sugiere para que los padres cristianos realicen con su familia? No crea que porque el pastor de la casa es el papá. Todo se entrelaza, mis hermanos, mis hermanas y hermanos, todo el público que esté escuchando. Todo esto se entrelaza. En la casa, el sacerdote es el padre, es el que tiene la principal responsabilidad. Él y la mamá. Los padres tienen el deber de educar a los hijos, pero la principal, el sacerdote de la casa, es el varón. Entonces, por eso dice que propuestas pastorales. No crea que el pastor de la iglesia, de ahí de la localidad, ustedes como padres, como sacerdotes, como pastores de su casa, usted como ayuda oportuna, precisa, como no como también, ay viejo, pues es que mira, deja a los niños, que no pasa nada. No, si se va a poner a contradecir y a quitarle la razón a su esposo o la autoridad que él tiene, pues entonces no le está ayudando, no está haciendo la ayuda oportuna e idónea. Pero sí, ¿verdad? Por eso la palabra, todo tiene que ver con todo, porque pues por eso en el matrimonio, por eso debe haber una comunión en lo mismo. Por eso luego a veces fracasamos en eso, porque pues no había la misma, no había comunión entre lo que yo quiero servir, agradar a mi Dios, y lo que mi contraparte quiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué propuesta sugiere? Bueno, pues se pueden hacer otras cosas. Usted piense, le dejo las preguntas, aunque a veces luego se cae en que las iglesias no practican el Halloween mundano, pero a veces se practica el Halloween cristiano. Se hace lo mismo, se traen niños y se les da dulces, y hay dulces, hay disfraces, hay fiesta. Que puede caer en el Halloween cristiano. Bueno, puede haber otras cosas, ¿verdad? Se les puede un día diferente, no sé, enseñanzas de una película para los niños, una película bíblica. Porque esto le iba a decir también, ya te cerramos con el tema, pero el mundo lo hace creer como que es algo inofensivo, porque se acordará usted en Disney, el Satanás siempre le va a apostar a los niños, porque si los gana desde niños, o sea, que no tengan valores, que no tengan conocimiento, que no tengan que no están fundamentados en algo, entonces muy fácil los va a mover. Hace unos pocos años fue muy famosa una película de Disney que se llamaba Coco, y hablaba precisamente de los muertos, o sea, el tema era de los muertos, y fue una película muy famosa y recaudó millones y millones de dólares. Entonces, eso es lo más reciente en cuanto a los niños, ¿verdad? Que para hacer que los niños crean que esas cosas son inofensivas, que no pasa nada, y que hasta lo presentan como algo bonito, y explotan el sentimiento de quienes está viendo, porque te hacen que recordar que para convivir con tu muerto. La Biblia dice que los muertos nada saben, por eso el papá le debe enseñar al hijo, el muerto se murió y ya no va a regresar. No regresan, aunque la gente diga lo que diga, la palabra de Dios dice que los muertos no regresan. Si alguien, no, es que yo a mí me hicieron regresar a una señora y que hizo tales cosas, y yo hablé con mi abuelito. No era tu abuelito, porque tu abuelito ya murió, y la palabra dice que ya no regresan. Son malos espíritus, es el mundo oculto, es espiritismo que a nosotros, la palabra de Dios nos dice que no lo practiquemos. Entonces le dejo, y hay muchas, ¿verdad? Antes había muchas películas también para los adultos. Ahora pues ahora como se pretende ganar a los niños, y todas estas ideologías y cosas que hay, que son para envolver a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los que no tienen todavía suficiente madurez emocional y de pensamiento, se los quieren ganar. Antes pues había que la película de Chucky, que el exorcista, y que esas cosas, ¿verdad? Que Frankenstein, que bueno, las veías y ya.
No crea que las vi todas, no, le digo porque sé que existieron. Pero a lo que le quiero decir es que a los niños los tratan de confundir ahora o de ganar. El Satanás está trabajando arduamente con la infancia, arduamente. Y muchos niños desde que nacen no tienen ni quien los guíe, porque los papás no sé en qué estén, pero no están en eso. Por eso les decía que sí es una bendición tremenda, no digo que no, y mis respetos para quien hace su mayor esfuerzo y se pone empeño en cumplir su función de padre, no nada más en lo humano, sino en dar una formación a sus hijos, pero también es una grande responsabilidad, porque lo que ellos aprendan lo están aprendiendo de nosotros, de nuestro ejemplo, y aunque yo le diga mucho verbo, de lo que va a aprender es del ejemplo, y entonces he ahí la grande responsabilidad. Entonces sí es una bendición los hijos y también son una responsabilidad. Pero el cierre o el tema de hoy es que la palabra dice que nuestro Dios no tendrá por inocente al culpable, y nuestro Dios también dice a través del profeta Oseas que dijo: mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces, inocencia o ignorancia. No tratemos de pecar de inocentes, ¿verdad? Hay que informarnos y para dejar de ignorar ciertos temas y podamos compartir con quien, aunque no tengamos niños chicos, mire, siempre va a haber gente a nuestro alrededor que sí los tenga. Podemos tener sobrinos, nietos, a lo mejor nuestras amistades o la gente con la que convivimos diariamente sí tiene sus hijos chicos. Bueno, nosotros podemos compartirle a ellos y ellos le van a compartir a sus hijos. Es decir, siempre puede ser de provecho conocer estos temas, o simple y sencillamente porque a lo mejor a usted en su trabajo le van a preguntar, ¿verdad? A mí ya me preguntaron por qué no quiero participar en la bolsita de dulces si no tiene nada de malo. No, es que sí tiene malo, ¿verdad? Tú crees que no tiene, pero sí tiene. Entonces por eso es necesario documentarnos, y la palabra de Dios siempre va a tener la respuesta. Bueno, hermanas, vamos a darle gracias a Dios y las invitamos a que sigan, invitamos a que se anoten más hermanas, ¿verdad? Con nuestra hermana Yolanda, para que podamos participar no solo en esta serie, sino siempre. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y porque siempre tienes pensamientos y planes de bienestar para nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra, Señor, que es clara, que es precisa, Señor. Nos has dejado, Señor, dicho en tu palabra: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y nos has dado la encomienda de hablarlas, de compartirlas con nuestros descendientes, con aquellos que tenemos cerca, sacarlos, Señor, del error, del enemigo que los lleva, Señor, a la mentira y que los trae en el error. Señor Jesucristo, tú nos has llamado al reino de la luz, y tú dices, tu palabra dice, Señor, que la luz que tú has puesto en nosotros debe de ponerse encima de la mesa y debe alumbrar a todos, que nosotros podamos hacer esa función en estos días, Señor, que el mundo está a lo mejor inconscientemente está adorando a Satanás, Señor, que nosotros podamos ser un contraste, que podamos nosotros alumbrar con esa luz que tú has puesto en nosotros, Señor, porque la luz no la pusiste en nosotros para que la escondamos, para que esté abajo de la mesa, sino para que esté arriba y para que alumbre a todos, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, danos la fuerza, Señor. Tenemos el recurso de tu palabra, tenemos, Señor, el recurso de tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, que es el que fortalece, que es el que nos ayuda, que es el que nos da, Señor, esa valentía, Señor, la decisión de poder compartir, Señor Jesucristo, y también, Señor, de invitar a otros a venir al conocimiento de tu gracia y de tu palabra. Señor, gracias por las hermanas que estuvieron en línea el día de hoy, por las que ven los programas en un horario distinto, Señor, y que en esta nueva serie nosotras recordemos que estamos llamadas a andar en la luz y no en las tinieblas, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanas. Bendiciones a todas. A mi hermana Florestela, mi hermana Edith, mi hermana Yolanda, mi hermana Miriam, mi hermana Silvia. ¿Quién más está por ahí? Discúlpenme si no menciono a alguien. Pero saludos a todas, y también a las hermanas que se conectan en otro horario. Dios los bendiga. Mi hermana Rebeca López. Bendiciones a todos.